Así como ha venido recargado el aumento de la gasolina. Claudia, ¿tanqueó su carro ayer? ¿Tanqueó antes de que subieran 600 pesos el galón? Había tanqueado antier, viniendo de Villa de Leyva, Camila, porque sí me la olía que iba a pasar, porque este gobierno ha sido claro en que su política es ir aumentando el precio de la gasolina mes a mes, porque como les hemos explicado aquí a los oyentes, pues los colombianos consumimos gasolina muy subsidiada, deberíamos estar pagando más o menos el doble para estar acorde con los precios internacionales. Entonces sí alcancé a tanquear antes del aumento, pero pues de eso no nos estamos salvando, mes a mes un poquito más cara la gasolina, y la verdad, con el dolor del alma y sé la afectación que esto implica, pues así tiene que ser. Pero, Hugo Mario, usted tanqueó, yo entiendo que estábamos con gasolina subsidiada, entiendo que esto tenía que pasar, pero es que yo es la primera vez en la vida que oigo un golpe de estos de 600 pesos el galón en un solo día. ¿Usted le echó gasolina a su carro? No alcancé, Camila, y pasé muy temprano, pues a la madrugada cuando vengo yo para el trabajo, y ya había gente en las estaciones seguramente tratando de abastecer sus vehículos antes de que cambiara el precio. Pero quiero contarle que Cali es la ciudad con la segunda gasolina más cara del país, o es la segunda ciudad del país con la gasolina más costosa. 12.211 pesos es el promedio del galón de gasolina corriente en las estaciones de combustible de Cali. La gente está bastante inconforme en Cali, en el Valle del Cauca, Camila, por este incremento. Oiga, a mí me parece importante que el incremento se dé, porque como dice Claudia, pues la gasolina se venía subsidiando. Y qué bueno, y tal vez el único que lo podría hacer es Gustavo Petro en su gobierno, porque en cualquier otro gobierno es que le estallan las calles y las carreteras. O sea, estaríamos nosotros ahorita en un estallido social por cuenta del aumento de la gasolina. Desde que empezó el año, Sebastián, o desde que llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuánto ha subido el galón de gasolina? Es que en un solo día un batacazo de 600 pesos es un montón. Sí, yo tampoco recuerdo eso. Como dice Hugo Mario, Cali es la segunda ciudad, la primera es Bogotá, 12.173, y si cogemos el precio de hoy, y recordamos Gustavo Petro en cuanto lo recibió, Camila, estaba más o menos en 9.380 pesos. El ministro anterior le dejó a José Antonio Ocampo como una ruta de mes a mes, un plan que la verdad Ocampo sí lo respetó la mayoría. Entonces el aumento empezó en octubre de 9.380, en 3 meses seguidos 200 pesos, octubre, noviembre y diciembre. O sea, 200 pesos cada mes. Exacto. Llegamos a enero y el primer mes nos recibió con 400 pesos, después febrero 250 pesos, marzo y abril 400 y mayo 600. ¿Y junio cuántos nos van a subir? No se sabe. Sería entonces un acumulado de 2.600 pesos, de lo que hablaba Claudia, más o menos para estar a precios internacionales. Nos hace falta llegar a 15.500 pesos, sería 3.400 más. Y haciendo cálculos, para llegar a ese número de 15.500, nos tendrían que aumentar más o menos este mismo golpe de 600 pesos, medio año más. Todos los meses suba la gasolina, pero empatar, pues la gente, claro. Y la presión inflacionaria que tiene el precio de la gasolina es enorme. Claro, porque estamos tratando de que las cosas no se vuelvan más caras. Si usted sube la gasolina, le tiene que subir el transporte público, porque como usted le va a decir a un taxi que cobre la misma tarifa cuando ahora le subió la gasolina, por ejemplo. Sí, eso es muy inflacionario, es verdad. No sé si el gobierno pues quiera empatar al precio internacional. Eso también, Camila, depende mucho del tema del dólar y también depende mucho del tema del petróleo. Acá estaba revisando, yo no sé un poco qué va a hacer la OPEP, eso es una cosa diferente a la de Colombia, pero que sí nos pega, porque se está derrumbando el precio del petróleo, está llegando ahorita a 69 pesos, ha bajado 8% en 2 días, no sé si la OPEP va a hacer otro apretón que lo suba para arriba. Si el petróleo es muy barato, pues acá nunca nos llega, pero eso significa que Ecopetrol tiene que hacer un menor esfuerzo por subsidiar el galón, pero la realidad es que eso pues les llega a todas las personas al precio que tienen que pagar por alimentos. Aquí hay una cosa importante también, Camila, y es que el precio del diésel sí se mantiene estable. Hay unas declaraciones de octubre del año pasado cuando se hizo el anuncio de que el precio de la gasolina iba a empezar a subir mes a mes. Por esto que hemos explicado, el mismo presidente dijo, el del diésel lo vamos a tener congelado hasta junio de 2023. Es un acuerdo con los transportadores de carga, pues porque muchos de los camiones funcionan con diésel, pero en junio se supone que ya lo van a descongelar y que, como es apenas lógico, pues empiece a subir. Ahora, si los transportadores van a
oponer resistencia o amenazar con paro y eso pues está por verse, no me extrañaría, pero la realidad es que para poder estabilizar el fondo de precios de los combustibles pues también debe subir el diésel. Déjeme saludar a Jorge García entonces precisamente sobre lo que usted dice, Claudia, que es líder del sector transporte, un líder camionero. Señor García, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Vanessa, buenos días y buenos días a todos los amables oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Don Jorge, ustedes, el diésel, la mayoría de los camiones que se transportan en Bogotá son de diésel y no de gasolina, ¿cierto? Sí, en Colombia, digamos, lo que es servicio público, tanto buses como intermunicipales, todo lo que tiene que ver con carga, ellos consumen a CPM, correcto, diésel. Y entonces, frente a lo que decía Claudia hace algunos minutos, que habían llegado al acuerdo con ustedes de parte de las autoridades, que el diésel sí se mantiene, sube la gasolina, que es el combustible que usan los carros particulares y algunos taxis que no usan gas. Ese aumento del diésel empieza, Claudia, dijo usted, a partir de junio, ¿no? ¿Junio o julio? Junio. A partir de junio. Se supone que está congelado el precio hasta junio. Entonces, o sea, les quedaría un mesecito de congelamiento. Y están ustedes todos en el sector transporte, señor García, en el sector camionero, en sí aceptar a partir de junio la subida del diésel, de la CPM. No, nosotros estamos en una posición muy razonable con respecto al tema del combustible. La política de combustible que se maneja en Colombia no la compartimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos internacionalizados desde el gobierno de Andrés Pastrana, cosa que no la vemos viable o no la vemos lógica, a raíz de que Colombia tiene 2 refinerías, tiene reserva de crudo, y por lo tanto refinar nuestro propio producto nos da derecho como compatriotas a tener un precio preferencial, todos los colombianos. Los excedentes que sobren después del crudo que no se refina, pues ellos sí vendan como quieran, pero es que nos hemos dicho ya, presidente, no es posible que nos apliquen un precio internacional sabiendo que el ingreso per cápita de un ciudadano colombiano es 10 veces menor a un americano o a un europeo. Quiere decir que ustedes no están contentos con lo que va a pasar a partir de junio. Es decir, que no nos han dicho así, de que va a subir. Nosotros tenemos la confianza porque nosotros inclusive hicimos una unión de gremios y estamos representados en la Cámara Intergremial de Transporte y allí llegamos unificadamente en septiembre del año pasado a la Casa de Nariño. Hablamos con el presidente Petro, se le dio a entender la importancia que tiene no afectar el precio del combustible porque la inflación se dispara, el costo de vida es demasiado alto y los colombianos no vamos a aguantar, el ciudadano de a pie todo se incrementa y de esta manera pues es muy grave porque si miramos por ejemplo que la evaluación del precio colombiano frente al dólar también nos ha hecho mucho daño. Tenemos repuesto dólar. Diciendo es que en la próxima mesa de negociación o cuando vuelvan a discutir con el gobierno nacional, lo que van a pedir es una revisión de todas las tarifas. No, pues nosotros estamos con el ministro Guillermo Reyes trabajando en eso. El Observatorio de Costos precisamente contempla el tema del CIDETAC, que es el tema de los costos. Y ahí vamos aparentemente engranando bien, pero ahora con este descalabro que cambian ministros y gabinetes, etcétera, pues otra vez como volver a empezar. Es una señal no muy buena. Nosotros vemos que aquí se retrasa todo. Tenemos otros temas también, si hablarlo de combustibles, hay otros que tienen prioridad y es la regulación del paquete motor, el tema de normalización, chatarrización, la seguridad del conductor, etcétera. Pero ¿qué pasa? Volvemos a empezar, vamos a ver cómo llega ese nuevo ministro, qué receptividad tiene para atender al sector y seguiremos trabajando con los mismos temas porque no hemos tenido solución. Usted dice que en Colombia deberíamos tener precios privilegiados porque tenemos 2 refinerías y entonces que no deberíamos estar atados al precio internacional y usted recuerda que esto empezó en el gobierno de Andrés Pastrana. Yo francamente no sé cómo era antes y me gustaría aprovechar esta comunicación con usted para que usted nos explique entonces si antes no tenían ustedes los problemas del aumento del precio de los combustibles, porque por ejemplo la refinería de Cartagena pues en esa época no existía, y entonces, ¿en cuánto creen ustedes que debería estar el precio de los combustibles en Colombia según ese privilegio que usted dice que deberíamos tener? No, es que antiguamente, antes del gobierno de Andrés Pastrana, el incremento de los combustibles era de acuerdo al IPC. Entonces subía en enero y ese era el precio que regía todo el año. Ya cuando llegó Andrés Pastrana y internacional el precio del combustible, que nosotros manejamos una figura es como si comparáramos el combustible en el Golfo de México, lo trajéramos a Colombia importado y por lo tanto pues ahí, desde ahí el costo de producción se incrementa tanto que nos manejan una figura demasiado alta.
Por eso es que es atractivo a las transnacionales venir a Colombia a explorar y a explotar hidrocarburos o petróleo, porque de ninguna manera ellos van a perder. Ellos tienen garantizado que el costo de producción es basado en el Golfo de México. Entonces, si fuera precio Colombia, sería diferente. Recordemos que refinar un barril en Colombia cuesta $35, por lo tanto nosotros no tenemos por qué llegar a unos extremos tan altos en este momento, y le hemos dicho al presidente Petro, el país se nos desbarata si llegamos a tener nosotros incrementos en los costos de los combustibles, porque la inflación se dispara y no sabemos a dónde lleguemos nosotros. Sí, veremos cómo se ha señor... afectado nomás así el costo recordemos que tenemos también una pandemia y hay una crisis tremenda, entonces todos los sectores estamos muy digamos, alertas a ver qué va a pasar, porque con los cambios de gabinete y todo lo que se escucha, las reformas tributarias, la reforma laboral, la reforma pensional, todo eso, uno dice, bueno, ¿qué vamos a terminar? ¿Dónde vamos a llegar? El caso de los transportadores, hay una sobreoferta muy marcada, hay una cantidad de vehículos que están sobrando, no tenemos vías, está en pésimas condiciones, pero siguen entrando carros, entonces, digo, no, pero ¿qué pasa, señor presidente? Toca, señor de alguna García, manera, pararle bolas a esto en serio y mirar qué es lo que vamos a hacer, porque no podemos acabar con el transporte de esa manera, sabiendo que es de la economía. La realidad, señor García, es que hoy en día las cosas cambiaron. Ya no está el gobierno de Pastrana, todo cambió y estamos en una realidad que hay que aceptarla mientras no cambie. Y la realidad indica que el resto de los colombianos están pagando una gasolina carísima. No solamente los de las Toyota, como decía el presidente, ni los 4.000 más ricos, sino todo el mundo está pagando más. Hoy amaneció pagando 600 pesos más el galón de gasolina. Pero ustedes, el sector de los camioneros y el sector del transporte pesado, están disfrutando de alguna manera de un privilegio, que es que no tienen el aumento de la gasolina, porque ustedes usan el diésel. ¿No cree usted, señor García, que ahora a partir de junio, como el juego de la pirinola, todos ponen, también le llegó el momento de que ustedes pongan también una parte y haga un aporte al esfuerzo que estamos haciendo todos los colombianos? No lo miremos así. Lo que nosotros estamos diciendo es que no somos competitivos, que los costos del diésel finalmente mueve la economía del país. Si el presidente Petro, este gobierno, quiere que el país no salga de las manos, la inflación sería un agravante para que el costo se dispare y la gente no aguante. ¿Qué hemos dicho nosotros? Mire, se maneja una figura del famoso Fondo de Estabilización que se descapitalizó, que es que estamos en rojo. Pero ¿qué sucede? El Fondo de Estabilización de Precios del Combustible finalmente es una figura donde en este momento se dice, oiga, si vendiéramos todo a precio internacional estaríamos vendiendo a 20 por galón de gasolina. Listo. Pero como vendemos a 12.000, estamos perdiendo 8.000 por galón. No, estamos perdiendo, pero no es así. Lo que pasa es que Ecopetrol deja de ganar algo, sí, que supuestamente quisiera ganar. Voy y recuerdo, no es posible sacrificar al pueblo colombiano que pague precio internacional cuando realmente los costos de producción, refinación, si fueran el costo Colombia, serán mucho más bajos. Por lo tanto, sí se puede. Lo que pasa es que aquí toca tener mucho cuidado porque realmente tomar una decisión de esas, como hemos visto muchas decisiones que se han tomado en otros ministerios, en otros sectores, eso agrava la situación del país. Queremos es trabajar bien, nosotros de la mano ayudar al presidente Petro, pero de manera concertada. No podemos manejar cosas a pupitrazos y desde ahí lo vemos muy regular, porque si no van a imponer un precio, precisamente se dispara los fletes, se dispara todo y la inflación no sé a qué tope podía llegar. Don Jorge García, líder camionero, pues así está. La cosa es que puede que el frenazo de la subida del precio de la CPM se acabe a finales de junio, según nos estaba informando Claudia, y termine también subiendo ese tipo de combustible. Oiga, me lo estoy viendo aquí conectado con nosotros, le agradezco enormemente que esté conectado. Las fotos de atrás que usted tiene allá colgadas en su casa, ¿quiénes son? Qué belleza de fotos, don Jorge. Esos son mis hijos cuando estaban pequeñitos, de 4 que tuve, gracias a Dios. Entonces, una de ellas está en España, trabajando allá como arquitecta, y tengo la otra hija que también trabaja en Bogotá. No, bueno, pero preciosas las fotos. Bueno, ya que su hija está en España como arquitecta, ahorita nos vamos a ir precisamente para España, en donde está de visita el presidente Gustavo Petro. Jorge García, líder camionero, mil gracias, felicitaciones por los hijos. Gracias, doña Vanessa, muy amable. Y ustedes también muy amables por tener esa receptividad con el sector y en especial con Jorge García. Dios los bendiga. Blue, la alternativa.